Nunca imaginé que me vería en este punto. A los 56 años, con las patas de gallo ya bien marcadas y esas canas que insisten en brillar como hilos de plata, me encontré sentada en la terraza, con una taza de café que ya había perdido su calor, mirando hacia la nada del jardín. Sentía, con una claridad que dolía en el pecho, el peso del silencio. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. No es que estuviera sola en el sentido literal. Mi hijo Mateo vive conmigo desde que terminó la carrera. Es de esos muchachos que sonríen con la mirada, siempre atento, siempre pendiente de que no me falte nada. Pero por más que él me adore, y lo sé con cada fibra de mi ser, hay un tipo de vacío en la casa que ni el amor de un hijo logra llenar. Hace 10 años que me separé de Ricardo. Fue un divorcio sin dramas, casi demasiado civilizado, sin gritos, sin portazos, sin terceros en discordia, solo el desgaste lento de dos caminos que dejaron de coincidir. Después de eso, me refugié en ser madre, en mis novelas, en mis plantas y en los guisos de los domingos. Honestamente, creí que con eso bastaba, pero el tiempo, ese viejo traicionero, tiene la manía de destapar verdades que uno se empeña en ocultar bajo la alfombra. Fue una de esas noches en que el viento mecía las cortinas y las farolas de la calle pintaban sombras en el salón, cuando Mateo me tomó por sorpresa. «Mamá», dijo, sentándose a mi lado en el sofá, con esa seriedad que solo usa para las cosas importantes. «¿Estás triste?» No fue una pregunta, fue una sentencia. «¿Qué va?», respondí forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada, hijo». «Llevas meses triste, mamá», insistió con voz suave pero firme. Y yo sé por qué. Tragué saliva. No quería hablar de eso. ¿De eso? Ay. «Mateo». Solté un suspiro largo y dejé la taza en la mesita. «Ya estoy vieja para estas cosas, hijo». «¿Vieja?», soltó una carcajada, pero sin burla. «Tienes 50 y tantos, mamá. Lees poesía, cuidas tus orquídeas como si fueran de la realeza, haces el mejor bizcocho de naranja del mundo, y todavía te brillan los ojos cuando hablas del mar. Eso no es vejez, eso es vida». Me quedé callada, quizás porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Pero ¿y si nadie quiere a una mujer como yo? Un hilo de voz. En mí no me ¿Y si alguien quiere exactamente a alguien como tú? Me devolvió la pregunta con una sonrisa tan parecida a la de mi padre que sentí un pellizco en el corazón. «Déjame ayudarte. Solo un empujoncito. No tienes que salir a casar a nadie. Solo permítete intentarlo». Solo eso. Lo miré, a ese hombre que creció tan rápido, y sentí una gratitud inmensa. «Está bien», cedí por fin. «Pero con calma, ¿eh? Nada de aplicaciones raras ni citas a ciegas. Te lo advierto». Él respondió con los ojos, iluminados. «Creo que ya sé por dónde empezar». Y así fue como, sin saberlo, di los primeros pasos hacia algo nuevo. En los días siguientes, Mateo comenzó a sacarme de la cueva con una determinación que solo tienen los hijos cuando quieren ver feliz a su madre. «Vamos a la plaza», me dijo una mañana. Caminamos bajo los árboles. Vimos a los abuelos jugando al dominó y a los niños corriendo tras las palomas. Me sentó en un banco de hierro, compró 2 helados y se quedó allí, a mi lado, sin mirar el celular, solo estando. Luego vino el cine, una película de esas de autor, lentas, donde las miradas dicen más que los diálogos. Cuando las luces se apagaron, me susurró: «Mira cómo la gente se encuentra. A veces basta con estar en el lugar correcto, con el corazón abierto». Me llevó al centro comercial solo para tomar un café. Decía que no era para buscar marido, sino para recordarme que yo también podía observar el mundo, reírme y permitirme momentos de ligereza. Poco a poco, empecé a notar el cambio. La brisa en la cara se sentía diferente. La gente en la calle me parecía más interesante. Mateo tenía razón. Al abrirme al mundo, la vida parecía respirar conmigo, pero fue en el baile de los domingos donde todo cambió. Sí, un baile de salón. El nombre suena a cosa del pasado, casi irónico, como si la vida tuviera actos y este fuera el último antes de bajar el telón. Pero aquel salón, con sus luces cálidas, su olor a perfume clásico y cera para madera, estaba lleno de vida.
Las parejas se movían al ritmo de boleros y danzones, manos entrelazadas, risas discretas. Mateo, el único joven en aquel mar de cabezas plateadas, me sacó a bailar. ¿Estás loco?, le dije riendo. Tal vez, respondió, haciéndome girar con una elegancia sorprendente. Bailamos celebrando el simple placer de moverse, y poco a poco me fui soltando. Conocí a otras mujeres, como Carmen, divorciada también, que juraba que el amor después de los 50 sabe mejor porque ya no tenemos tiempo para tonterías. Hice amigas entre paso y paso, y fue justo cuando menos lo esperaba, cuando ya no buscaba ni imaginaba nada, que apareció él, un hombre de sonrisa fácil y ojos amables, que se rió de mi risa sin ningún reparo. Empezamos a hablar de música, luego de la vida, una charla sencilla, sin pretensiones. Soy Aurelio, me dijo durante un bolero lento que tocaba una orquesta local. Estábamos a un lado de la pista, y me miraba como si tuviera todo el tiempo del mundo para conocerme. Aurelio, repetí, probando el nombre. Suena antiguo, pero distinguido. Tiene ritmo. Es raro, lo sé, comentó con media sonrisa. Mi abuelo decía que los nombres deben sonar como promesas. Creo que él quería que usted viviera a la altura del suyo, le dije, y me reí con ganas. Él se unió a mi risa, y me confesó que le recordaba a algo bueno. Hablamos hasta que el baile terminó. Aurelio hablaba despacio, eligiendo las palabras como quien elige flores para un ramo. Antes de irse, preguntó si me gustaría verlo en otro lugar que no fuera una pista de baile. Acepté, no por esperanza, sino por curiosidad, porque por primera vez en años me sentí vista, no como madre, no como exesposa, sino como una mujer completa, con historia y misterio. Nos vimos 2 días después en una cafetería vintage del centro. Él me esperaba en un sofá de terciopelo, con el café humeante. Me contó que fue profesor de literatura durante 30 años, que escribía crónicas los domingos y que vivía solo desde que enviudó hace 7 años. Habló de ella, con cariño, pero sin esa melancolía que ahoga. Hablaba con respeto, dejando espacio para el presente. ¿Y tú, Elena?, preguntó cuando el silencio se hizo cómodo. ¿Qué te hace sonreír de verdad? Lo pensé un instante. Ver a mi hijo feliz, el olor del pan recién horneado, el momento exacto en que una orquídea florece, y conversaciones como esta. Aurelio sonrió, no solo con la boca, sino con los ojos, ese mismo brillo del que Mateo hablaba. Nos vimos de nuevo, y de nuevo, paseos por el parque, tardes viendo las nubes. Sin prisa, solo la construcción delicada de algo nuevo, hecho de miradas largas y complicidad, hasta que una tarde de lluvia fina me invitó a su casa para escuchar un disco de vinilo. Nada más. Su casa era sencilla, llena de libros y luz. Puso un disco antiguo, y la música llenó el aire con una dulzura casi dolorosa. Me sirvió una copa de vino tinto, y nos quedamos allí, en el sofá, escuchando la lluvia golpear la ventana. Nuestras miradas se encontraron, y, sin palabras, todo quedó claro. Se acercó despacio, y me besó. Fue un beso tierno, cargado de historia, que me hizo sentir joven, no por la edad, sino por la ligereza del alma. Fue el encuentro de 2 personas cansadas de esperar, que decidieron abrazarse con todo el cuidado del mundo. Me tomó la mano y susurró: «Eres exactamente como te imaginaba, solo que mejor». Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de creer. La vida no cambió dramáticamente después de eso. Seguimos con nuestras rutinas, yo con mis orquídeas, él con sus crónicas, Mateo con sus proyectos, pero el color de los días cambió. Ya no miraba al jardín sintiendo el vacío, miraba con gratitud por lo que vendría. Aurelio empezó a aparecer con pan caliente y alegría. Y en las noches donde la soledad intentaba visitarme, él me recordaba que ya no estaba sola. No fue un amor de telenovela, fue mejor. Fue un amor de gente de verdad, con cicatrices, con historias, con risas y con paz. Un amor que no borra el pasado, sino que lo abraza y dice: «Ahora, vamos a escribir algo nuevo juntos». Me di cuenta de que Mateo tenía razón todo el tiempo. No se trataba de forzar al destino, sino de permitirme vivir, de abrir la puerta y dejar que el mundo, con todas sus sorpresas, finalmente me alcanzara. Descubrí que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal.
También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Amén. Adiós.